bienvenida a estos directos y a estos espacios, como siempre digo, de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como cada semana, transmitiendo en vivo, en directo, en estos directos semanales en el cual hablamos de diferentes temas del despertar de la conciencia. Entonces vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo. Miguel ya se ha introducido en el directo, ahora le vamos a dar paso. Entonces, mientras se va sumando la gente, hoy hablaremos del tiempo y de líneas temporales con mi amigo, con mi hermano Miguel Valls. Así que, bueno, vamos a ir dando rienda suelta a este directo y suponemos que vamos eh, hablando con mi amigo Miguel. Así que enviada esa... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están Muy todos bien, por allá, por muy bien, muy bien. Colombia? Por suerte, muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, me alegro, te veo bien, te veo con color, te veo de vacaciones, estás, ¿no? Sí, estoy de vacaciones precisamente en tu casa. Estamos en la misma casa, aunque estemos en sectores separados. Muchas Este, gracias porque estoy viviendo unas vacaciones hermosas a tu sí, lado, al lado de tu hermosa familia. Gracias. total, no, gracias a ti por elegir este espacio para compartir tanto conocimiento como tantas veces. Así que bueno, vamos al lío mientras vamos esperando sumando a la gente. Bueno, recordarles que en septiembre tenemos el camino Los Tesoros del Cielo, el camino iniciático, el camino de Santiago de Compostela, que lo haremos junto con Miguel y con quien les habla. Así que esperamos tener una experiencia fantástica de iniciación en todo sentido. Totalmente. De hecho, a eso vamos, no vamos. Normalmente el Camino de Santiago se va de una manera religiosa, a pedir plegarias y nosotros vamos a realizar procesos concretos como, Total. claro, como activar la fe, activar la gracia, activar el valor, el amor, la dicha, Ujú. trabajar con los ancestros, trabajar con las divinidades, con lo masculino y con lo femenino. Total. Entonces, claro, vamos a ir trabajando todo esto como se hace en el antiguo chamanismo, pero modernizado, que es, en vez de en Total. una clase aprendiendo conceptos y luego haciendo rituales prácticos también, lo aprendemos mientras vamos caminando. Primero hacemos una reunión en la cual explicamos el concepto, ritualizamos el camino y el propio camino nos empieza a mostrar todo el Ujú. proceso con eso que estamos trabajando y Total. llegamos al lugar y asentamos todo lo aprendido con palabra, hablando entre nosotros y con ritual, que esta es Sí, la manera realmente original de aprender que tenía la gente antes de que existieran las clases y todo este tipo de cosas. Entonces, total. está muy bien. Bueno, viviremos una experiencia, bueno, para todos y todas aquellas que necesitan información o quieren información. Está la información, creo que en mi Instagram, o nos pueden escribir por privado. Bueno, saludar a una gente, estaban preguntando por allí mientras Miguel hablaba si este directo va a quedar grabado, si quedará grabado en este perfil. Saludar a mi socio Sergio, que estaba también por allí, que lo vi que andaba por ahí. ¿Qué más? Mercaba también mandó saludos. Así que bueno. Vamos a hablar hoy del tema del tiempo. Hablando del tiempo, aquí tengo Historia del tiempo de Stephen Hawking, que habla, bueno, agujeros negros, líneas temporales y un montón de cosas. Lo estoy leyendo. Pero hoy hablaremos del tiempo desde el punto de vista de lo que es el pensamiento de Escuela Cristal, la Escuela Diamante que lleva, la enseñanza Diamante que lleva Miguel. Entonces, para empezar, para ir haciendo boca, ¿qué es el tiempo, Miguel? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo podemos definir el concepto del tiempo? El concepto del tiempo lo definimos como un programa, un solo programa en tres estados del programa. Es un ¿Mm? programa de realidad, el tiempo, así tal cual. Y aunque parezca que ese tiempo es de una manera, en realidad este programa es en base, no tiene una forma de ser,
sino que el tiempo propiamente se adapta a la comprensión de cada individuo, pero es el programa que te permite moverte o que te permite avanzar, es el programa que te permite crear realidad. Ahora quieres, por ejemplo, hacerte rico y el proceso desde este momento hasta que te haces rico es lo que llamamos tiempo, donde vas a ir viviendo esa riqueza, pero por etapas. Entonces, desde que tú lo empiezas a conjurar, ya abres literal una línea de Una ti línea a del ese tiempo. futuro que quieres y de ese futuro empieza a llegar energía en forma de esta riqueza. Cuanto tú más energía le des a esa línea que has abierto, más rápido se materializa en tu presente. Pero antes de entender esto, que también tiene gracia cómo se crean las líneas de tiempo, yo creo que lo primero es comprender en sí qué es el tiempo o comprender en sí cómo funciona, porque Ujú. es lo primero que a mí me rompió la cabeza y que bueno, de hecho, si hay algo que entiendo es el tiempo hasta el punto de que he creado un calendario propio y el tiempo es algo que realmente me apasiona y lo reconozco una herramienta fundamental de la magia porque al igual que tú puedes modificar el espacio, labrar en él, labras a lo mejor o siembras tomates y crecen tomates, también puedes sembrar cosas en el tiempo que crecen. Ujú. Entonces, Sí, esto es tan exacto. No estamos hablando de apasionante. un propósito, un proyecto o Un cualquier objetivo. propósito, un proyecto, un nivel de conciencia, cualquier cosa que quieras, lo puedes sembrar y crece en tu tiempo. Entonces, O- es Ok, tan o sea que es un maravilloso todo. programa. ¿Perdón? Partimos, partimos de que el tiempo es un programa de los tantos que hay que te permite construir realidad. Exacto, Ok. totalmente. A la vez, el tiempo es un disfraz de una eternidad. Ahora luego te explicaré esto mejor, pero en Ujú. verdad todo es eterno. Incluso esta charla es eterna. ¿Por qué? Porque si hablamos de que cuando terminemos nosotros la charla, nuestro pasado que aún existe continuará en la charla. Y cuando ese pasado termine, el pasado del pasado estará en la charla. Total, que esta charla es un punto, un bucle así en la eternidad, que se va Exacto, porque repitiendo. esta charla será cuando una persona la vea en el futuro, será su presente, pero será nuestro pasado. Totalmente. Vale. Ahora, vamos a entender de manera distinta, porque el tiempo en todos los lugares es igual. Hay un pasado, un presente y un futuro, aunque se considere que esto es irreal a otro nivel, porque a otro nivel todo es eternidad, en este nivel, en verdad, todos tenemos un pasado del que venimos, un futuro al que vamos y un presente en el que estamos. Entonces, pero sin embargo, pareciera que todos los seres humanos percibimos el tiempo igual o percibimos cómo es igual y no es así. Y el primer concepto donde yo aprendí el tiempo de una manera distinta, que eso me llevó a una comprensión bastante mayor del tiempo, es en la comunidad Keros, donde el tiempo se aprende o se entiende de una forma radicalmente distinta, que quizás esté más a favor incluso de lo que se entiende en la biodescodificación o en Ujú. este tipo de cuestiones. Entonces, mira, para la gente, para ti, por ejemplo, ¿qué es el presente? Bueno, a ver, yo si me pongo en la piel de una persona que entiende de una manera consciente, la mente consciente entiende el concepto de pasado, presente y futuro. El presente sería, entre comillas, para un mortal de a pie, o nos educan en base a que el presente es ese instante que se está produciendo ahora, pero que ya deja también de ser presente a cada segundo, ¿no? O a cada milésima de Exacto. segundo. Para la gente que no aprendió con nosotros, el presente es todo lo que está viendo. Entonces yo veo esta hoja está en mi presente. Yo tengo este cuerpo y evidentemente este cuerpo es mi presente, o yo tengo, o yo estoy en esta casa y esta casa es mi presente y así. Sin embargo, en la cosmovisión andina, por supuesto que esto no se entiende así. Esto se entiende, todo lo que tú ves no es el presente, es el pasado.
Es decir, tu cuerpo es el resultado de todo tu pasado, todo lo que has comido, lo que has gritado, lo que has llorado, lo que has reído, forman el cuerpo que tienen. Si tú hubieras tenido otras experiencias en tu pasado, tendrías otra forma en tu cuerpo. Quizás más gordo, más flaco, más alto, no sé, pero sería otra forma, otra bioquímica, otro. La casa que tienes, igual la tienes por acciones del pasado que te impulsaron a llevar. Por lo tanto, la casa no es el presente, es el pasado condensado, O sea que condensado ahí. yo, en este caso, nosotros somos el futuro de nuestro pasado, a su vez. Exacto, exacto. Pero primero hay que comprender esto. Todo lo que ves o todo lo que ve la gente no es el presente de la realidad, sino que es el pasado de la misma. Exacto. Entonces, es el resultado de lo hecho. Si ahora hay un árbol ahí fuera es porque alguien sembró ese árbol. O sea, es un efecto de una causa del pasado. Total. Entonces, al final, todo lo que tú ves y tu cuerpo es pasado. Entonces, ¿qué se entiende que es el presente? El presente lo que es sonido y movimiento. Lo que tú dices y lo que tú haces es tu presente, que es simplemente una vibración que emites. Y esa Ujú. vibración que emites construye tu pasado. No solo tu futuro, sino tu pasado. De tal manera que si yo con mi sonido y mi movimiento te digo, Jorge, eres un buen amigo, me encanta trabajar contigo, me he creado un buen pasado contigo. O sea, desde el momento en el que te lo digo, esa información entra a tu cuerpo, cuando entra a tu cuerpo, entra a tu pasado, que tu cuerpo es bioquímica creada por tu pasado y se siente feliz conmigo. Sin embargo, si yo te dijera, Jorge, eres un asqueroso, te odio, te lo digo en serio, mal, entonces me he creado un mal pasado contigo. Tu cuerpo recibe una mala información y ese mal pasado crea automático entre nosotros un mal futuro. ¿Entiendes? Entonces, lo que la cosmovisión andina te dice, una de las primeras premisas es, si quieres crearte un buen futuro, es primero créate un buen pasado, porque cuanto mejor pasado te creas, mejor futuro te puedes construir. Si yo, Vale, o por sea que ejemplo, nosotros, por claro, ejemplo, tengo, nosotros en la terapia muchas veces lo que hacemos es, vamos a ese pasado donde se almacenó una información que nos está dando un futuro que estamos proyectando aquí que estamos viviendo como presente, y entonces vamos a ese pasado para proyectar, sanando esa experiencia del pasado, proyectamos en el futuro otro tipo de realidad que comenzaremos a vivir aquí en el presente. totalmente, totalmente. Lo que pasa es que presente, pasado y futuro, ya verás como es un mismo programa en el Exacto. cual desde que tú cambias el pasado, por ejemplo, imagínate una persona que fue abusada, cambias ese pasado y lo corriges y automático cambia el futuro. El Ese futuro, pasado tiene totalmente. un futuro en el que termina. Total. Entonces, desde que tú cambias ese pasado, cambia el futuro. Pero ojo, también pasa la inversa. Desde que tú eliges un futuro distinto al futuro que estaba escrito por tu programación, por ejemplo, eras alcohólico y decides cambiar y dejar la alcoholemia para hacerte un hombre de bien. Entonces cambias la línea de tiempo que hay. Desde ese momento también cambia tu pasado, es decir, la comprensión de ese estado de alcoholemia que viviste, de las circunstancias, no el hecho, pero sí la comprensión del hecho cambia y al cambiar la comprensión o la percepción, cambia incluso el propio hecho. Es decir, cambiando el pasado se cambia el futuro y cambiando el futuro también se cambia el pasado. Es totalmente, por ejemplo, mi pasado es una cosa muy distinta, te aseguro, desde que yo no entiendo que he venido aquí a la vida para crear a Diamante, Diamante es el Exacto. futuro para el cual yo estoy aquí. Ujú. Entonces, cuando yo no entiendo eso, partes de mi pasado los percibo como injusticias. Sin Exacto, embargo, exacto, ahora que lo exacto. entiendo, Exacto, entiendo que ha sido la presión que me ha permitido diamantizarme, porque el exacto. carbón se ha de presionar para crear el diamante. Mm. Entonces, claro, lo entiendo con otros ojos. Ese pasado ya cambió. Esas Ya cambió, experiencias exacto. negativas las agradezco. Y te Pero si y no, estás proyectando otro futuro aquí en el presente. totalmente.
Entonces, desde ese punto de vista ya todo cambia. Eh, para, desde este punto de vista, el pasado está hecho 70% de tierra, 30% de agua. El presente está hecho 70% de sonido, de lo que dices, y 30% de movimiento, de cómo lo dices. Eh, ah, y, el, ah, y el futuro está hecho 70% de aire y 30% de fuego. Mm, Entonces, sería más o menos esto. sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta línea tan pequeñita de aquí es el presente. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tú ahora, por ejemplo, te hicieron bullying de pequeñito y no entendiste el por qué. Entonces, esa información entra por aquí, entra a través del sonido y el movimiento y Mm, se sitúa aquí como un circulito de sí. tiempo. Entonces, yo qué sé, te dejó tu pareja y no sabes por qué. O suspendiste esa carrera de la universidad. Cada cosa que no comprendes el por qué, se quedan como Exacto. circulitos, quistes en el pasado, y estos quistes hacen así, Proyectan automático, y se proyectan en el futuro en el sin futuro. pasar por el presente. Es decir, el presente es automático. Lo que dices y lo que haces, no eres tú quien lo dices con tu presente. Es una programación automática quien lo dice y quien lo hace, y esa programación automática crea el futuro que en verdad es la réplica del pasado. Total. Entonces, te vas Total, a dar cuenta. para que la gente lo entienda, vamos un poco a ordenar algunas ideas para que la gente lo vaya entendiendo. Básicamente nosotros, a partir de lo que pasa es que muchas veces tenemos que ir conscientemente a una línea de tiempo pasado, que en realidad está concomitante con el presente y el futuro, tenemos que ir a esa línea del pasado o a esa experiencia del pasado para sanarla, darle otra comprensión desde este presente y que esa línea del pasado al final empiece a proyectar otro tipo de futuro que voy a empezar a vivir a partir de ese momento que decidí darle luz a ese pasado Totalmente. y darle Desde una ese cambio comprensión. ya se abre otra línea del futuro. El principal problema, Jorge, de esta manera habitual de la gente de entender el tiempo como un proceso separado de él mismo, Total. es que está roto, literalmente el ser humano está roto en el tiempo. Entonces, muchos piensan, por ejemplo, imagínate alguien que es pobre y piensa que su pobreza de ahora nada tiene que ver con lo que vivió en su infancia. O sea, está roto del pasado. ¿Qué tengo que hacer en mi presente para hacerme rico? Pero Mm, no miro lo que hay en mi pasado o lo que hay en el pasado de mis padres o en el pasado de mis abuelos. Entonces estoy roto del pasado. Pienso, exacto. mi imaginario piensa que lo que yo estoy haciendo en el presente es solo No, del presente. Y si yo exacto, no quiero tiene nada que hacerme ver rico conmigo. aquí, me tengo que hacer rico aquí y punto. Y lo Sí, mismo sí. con el futuro, porque muchas cosas, que esto es algo a lo que muchos terapeutas no llegan, muchas cosas que te ocurren ahora tienen que ver con lo que va a ocurrir, pero aún no ha ocurrido. Exacto, Entonces, exacto. a veces enfermas hoy por evitar, por ejemplo, un accidente mañana. Entonces, Total, gracias a enfermar hoy, no te accidentaste mañana porque ese futuro de ese accidente ya está ocurriendo. total, total. Simplemente, claro, o por ejemplo, muchas de las cosas que a mí me han pasado, no me han pasado por el pasado, sino para poder construir a diamante en el futuro. Mm, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una desconexión en la gente entre pasado, presente y futuro. Están como rotos, piensan que cada cosa es una cosa y que no es una unidad. Y en sí, verdad, sí. aunque se separe en tres, te aseguro que es una unidad. Entonces, lo que hay que hacer es volver a religarse con el pasado para poder sanarlo, pero también volver a religarse con el futuro. Porque Exacto. como bien sabes, Jorge, que esto lo hemos hablado muchas veces, incluso sale en la serie de Dark, el principio es el final y el final es Y el el final es el principio. principio. Exacto. Todo Total. lo que hacemos en el pasado tiene que ver con un futuro que aún no hemos creado.
Exacto, Mucha gente exacto. incluso lo intuye, siente que ha nacido para algo, tengo que hacer algo en esta Sí, vida, sí, ya lo tiene ahí ¿entiendes? en el Entonces, en inconsciente verdad, la persona. Ahora, el tema, como decía, hay una frase de Buda, ¿no? Que decía, si quieres entender cómo has llegado hasta aquí, tienes que mirar tus últimos 5 años que has hecho. Y si quieres saber dónde estarás en el futuro, tienes que ver qué estás haciendo hoy en día, ¿no? Pero entendemos esa línea esa línea temporal porque nos han acostumbrado a que hay una línea o la parte consciente entiende que ayer fue ayer, hoy esto que estoy percibiendo, como bien decías, es el presente y mañana será otro día que es el futuro, cuando en realidad esos cambios esa, que estás proponiendo afectan ese a programa todo, que es un es punto. un mismo Exacto. programa. Por ejemplo, volvemos al caso de la mujer abusada. eh, ese abuso es el inicio y ese inicio tiene un fin. A lo mejor el fin es que termina incluso matando a ese hombre que abusó. Entonces, empieza el abuso aquí y aquí ya tiene un futuro. ¿Entiendes? O sea, es Sí, sí, simplemente las secuencias de tiempo que se van a dar desde que esto es aquí hasta que aquí se produce el futuro. Por lo total. tanto, al ser un mismo programa, que no es que sea ni pasado ni futuro, en verdad, sino que es un Sí, mismo programa en dos extremos de distancia. Es como una misma carretera, que aquí total, está el principio y aquí está el final, pero continúa siendo una misma carretera. Lo total. que tienes que hacer, si quieres manejar bien el tiempo, es literalmente cambiar de carretera. Es decir, Ujú. esa persona abusada o estafada o lo que sea que fue ese pasado que crea ese futuro tan angustiante, habría que modificar y habría que entender esa situación de otra manera, literalmente transformarla para cambiar de carretera literal por la cual se va a ese futuro. Es, por así decirte, todo pasado que te haya pasado ya tiene un futuro establecido. Y Mm. tú por acciones inerciales vas a ese futuro, por Es como inercia, por decimos, automático. Es como decimos en el proyecto Sentido Gestacional, ¿no? Al final, nosotros somos un proyecto de nuestros padres que nos concibieron porque tenían una línea de tiempo, una escalada, como hemos estado hablando en estos días, una escalada en el tiempo consciente de decir, bueno, voy a tener familia y ese al final, eso que propusieron los padres en el proyecto Sentido Gestacional generará el futuro de ese niño o esa niña. Por- Claro, totalmente. Pero ojo, fíjate qué gracia esto, fíjate qué tecnología, porque puedes cambiar ese programa de tiempo desde cualquiera de los tres tiempos. Fíjate, desde el pasado, por ejemplo, lo cambiarías yéndote a la situación del pasado, simbolizándola de otra manera, sacando la carga Nacer. energética de ese pasado. Entonces, así lo solucionarías desde el pasado. Desde el presente, ¿cómo lo harías? Como tu presente, todo es un programa automático donde está programado todo lo que haces a la hora que te levantas, a la hora que te acuestas, a dónde vas, a dónde vienes, de lo que se trata es de que ritual y conscientemente hagas una acción que nunca hayas hecho. Por Romper esa ejemplo, línea de eso que tiempo. vas a hacer de tirarte por paracaídas, vestirte de una ropa distinta como normalmente te vistes, una acción que no esté dentro de tu tiempo. Al no estar dentro de tu tiempo, esa acción, dentro de las cosas que haces en tu tiempo, como este alimento, como el otro, duermo aquí, hago este tipo de rutinas, sino que me pongo a hacer otra cosa que es totalmente distinta a la cuestión hecha por mi tiempo, que esto, por ejemplo, la receta de Jodorowsky es esta, lo que te hace hacer es hacer cosas que normalmente no harías. Exacto. Entonces, Romper. claro, a lo mejor te hace ponerte los zapatos al revés para caminar así, pero eso Ujú. normalmente no lo harías. Incluso te entra vergüenza de hacerlo o miedo. ¿Qué es lo que pasa? Como eso no es lo que normalmente haces, cosas así, locuras como bañarte vestido, por Total. ejemplo, si es algo que no has hecho nunca, el mero hecho de hacerlo y de hacerlo consciente hace que se abra algo nuevo. ¿Por qué? Porque ya has Exacto. empezado haciendo algo nuevo y desde ese momento ya tu línea de tiempo cambia. Cambia También. porque le añadiste algo nuevo es como una carretera Sí, sí, que sí, que agarro un tomaste un desvío. desvío hacia otro lado. Y desde el Mm, futuro,
¿cómo cambiarías el tiempo? Desde el futuro definirías tu mejor tiempo, construirías la mejor versión de ti, lo simbolizarías, por ejemplo, en un muñequito al que con tu magia, con tu ritual y con tu ofrenda, lo energetizarías. Y al energetizarlo, vas directo hacia ese futuro. ¿Por qué? Porque Exacto. siempre vas a ir donde tu palabra y tu energía vaya. Entonces, y también puedes Señalizas, hacer, haces esa señalización, ¿no? Con la magia, por ejemplo. exacto, totalmente. Y también puedes hacer los tres procesos a la vez, que es muy fuerte. Haces la sanación del pasado, haces algo nuevo que nunca hayas hecho en el En el presente presente. y O sea, te construyes tu proyectas. mejor versión del futuro, la simbolizas y la ofrendas. Literalmente haces eso y tu línea de tiempo cambia. O sea, verás que Ujú. ocurren cosas que normalmente no ocurren en tu realidad. Viene gente que normalmente no estaba y también se va gente Total. que normalmente estaba. Literalmente cambia tu tiempo, Ujú. cambia tu sendero de realidad. De hecho, es una cuestión, por ejemplo, yo simplemente creando el calendario 1133 construí una línea de tiempo. Entonces, al final te haces experto en esto, sabes cambiar el tiempo. Imagínate que Ujú. decimos hoy, nos vamos a cenar a este lugar. Ya lo tenemos dicho, ya lo tenemos pensado, ya lo tenemos trabajado. Desde ese momento ya hay causas y efectos creadas en esa realidad de si vamos a comer a ese bar. ¿Qué es lo que Ujú. hacíamos Axin y yo para engañar el tiempo? Lo decíamos y en el último momento decidíamos ir a otro. ¿En qué es lo que pasa? Ujú. Todo lo que había construido en ese Ujú. tiempo se desvanecía para construir otra serie de causas y Otra. efectos, porque desde que vas a otro sitio Sí, sí, ya sí. son otras nuevas causas y efectos que se abren. Esa es otra Lo- manera que es. exacto. Lo que tenemos que entender es que al final nosotros, esa línea temporal que entiende la conciencia, ese 10% de nuestro ser, de nuestra mente, no es esa linealidad que nosotros entendemos como pasado, presente y futuro. Eso es lo primero que entiendo que tenemos que entender Es un para poder entender completo. los otros conceptos, exacto. Y que después es, al final, podemos entrar en ese ciclo o en ese infinito que decía Dark, ¿no? Del principio y el final, porque al final después también cíclicamente, curiosamente, se producen de nuevo bucles dentro de esa línea temporal. Totalmente, se producen bucles y todo vuelve a empezar otra vez, pero siempre sobre el programa que ejecuta el tiempo. Por ejemplo, si el programa de mi tiempo es la magia, yo ya sé que todas las acciones que vaya emprendiendo me van a llevar a ser un mejor mago. En este caso tengo un buen programa, está bien. Imagínate, el problema es cuando mi programa del tiempo, por ejemplo, es la drogadicción. Haga lo que haga, voy hacia un futuro de mayor drogadicción o de mayor delincuencia o de mayor victimismo, o sea, haga lo que haga, conforme más pase el tiempo, peor va a estar esa persona. ¿Por qué? Porque está dentro de ese tiempo. Intentará hacer y cambiar cosas, pero no cambiará el tiempo, no cambiará la línea de tiempo haciendo esto que hacemos, que estamos diciendo, no se irá a resolver el pasado, no se enfocará en otro futuro o no hará cosas que normalmente no haría en el presente, no usará su magia y no lo transformará. Entonces es como un programa que ese programa se expresa en diferentes etapas. Por ejemplo, yo aquí hago un ritual para ser rico, para ser millonario, y aquí ya lo soy si lo continúo energetizando. Ahora, Exacto. a lo mejor aquí hago el ritual y estoy totalmente endeudado. Y en esta parte ya he pagado la deuda. Y en esta ya empiezo a ahorrar un poquito de dinero. Y en esta ya el dinero es bastante grande. Y en esta ya empiezo a comprar propiedades. Y en esta ya me Sí. hago rico. Entonces, es una misma cosa, una misma energía que se expresa en diferentes etapas de desarrollo. Es Ujú. como por quien aprende cualquier cosa, un cirujano va a aprender a la universidad para ser cirujano, para ser médico, hace su máster. Entonces, claro, el cirujano, el propósito final o para lo que empieza a estudiar es para agarrar un bisturí y ponerse a operar.
El problema es que no se le puede dar el bisturí, nada más lo decide. Entonces yo decido ser cirujano, me dan un bisturí, puedo abrirle a quien quiera el canal. No, sino que a partir de ahí se genera un proceso. Desde que yo Total. lo elijo, entonces iré a la universidad, será parte de la etapa, luego haré un máster, será otra parte, luego ya Sí, sabré, pero aún así no podré operar solo, estaré con otro médico que me supervisará, será otra etapa. sí, ir escalando Entonces, en la línea temporal. totalmente, pero esa línea temporal ya irá hacia ahí. Es decir, Ya irá. serán diferentes etapas. Mira, Mm. desde que tú, por ejemplo, conectas con tu futuro y te vas a la línea más próspera de tu futuro, simplemente la defines, la invocas, la materializas con tu ritual, la simbolizas y lo haces, esa línea de tiempo, ya estás ligado a ella. Ya Si está, tú la exacto, sí. energetizas de vez en cuando, vas caminando hacia ella, aunque a Sí, sí, veces parezca que no, a veces puede parecer que estás sí, perdiendo, pero no, es una etapa sí, de ese camino para sí, llegar a sí, sí, eso. sí, total, Desde total, que lo total. energetizas, vas hacia ahí. O sea, hay muchos futuros, Pero tú lo unos, señalizas. exacto, pero tú señalizas cuál con tu palabra, con tu símbolo y con tu energía. Y de todos los posibles futuros que hay, te diriges a ese, porque es en el que Total. pusiste tu atención Total, y en el total. que Sí, pones la ahí es energía. donde ponemos nosotros, es decir, es cuando dentro del proceso empiezas a tomar conciencia de que puedes proyectarte a ese futuro para ir construyéndolo y densificándolo, porque ahí preguntaban de nuevo si podías decir los porcentajes de elementos del pasado, del presente y del futuro. El 70 y Pasado 30 que habías comentado. 70% agua, que son las memorias del agua, 30% tierra, que son los químicos que salen de las propias memorias del agua, presente 70% sonido, 30% movimiento, futuro 70% aire, idea, y Mm, 30% fuego, que es deseo o Exacto, fuerza o exacto. Propósito ahí. consistencia a esa idea. Aquí dice Mercaba, que también preguntó, que al final entiendo por dónde iba la pregunta, que si estamos enfocando hacia futuro, si estaba relacionado con el arquetipo paterno, pero ahora pregunta, entonces la clave es el objetivo que yo elijo ese futuro y a partir de ello cambia el tiempo. Exacto, ese Evidentemente, ¿no? futuro que tú creas, y desde que tú lo creas, empiezas a caminar por ahí. Eso sí, a veces no puedes continuar caminando si no desbloqueas pasado. Tu energía es Exactamente. una y esa energía está condensada en pasado, presente y futuro. A veces yo quiero ir a la prosperidad y voy y trabajo con mi futuro, pero noto que hay algo que falta. Cuando eso pasa, la propia línea que he creado del futuro me dará señales para desbloquear energía del pasado. A lo mejor tengo que desbloquear con mi padre, a lo mejor con mi profesor del colegio, pero hay algo que se queda Sí, una como experiencia. bloqueado, que esa energía bloqueada del pasado no permite crear futuro. Pero desde que conectas con ese futuro, el propio futuro te da Te la va a dar revelaciones de qué señales. cosa del pasado tienes que sanar. Exacto, El propio exacto. futuro te va diciendo, tienes que sanar con el padre o integrarlo. Es Sí, como sí, que te sí. llega esa información. Es Te llega. decir, desde que tú creas ese futuro, ya tus acciones van hacia allá, aunque algunas de las acciones serán en el presente, otras en el pasado y otras En el en el pasado. futuro. Pero en Exacto, exacto. definitiva irás hacia ese futuro. Aquí pregunta ayer, Gilardón, ¿cómo se desbloquea pasado desde el ritual? Bueno, se pueden hacer desde muchas maneras, pero ¿cómo podemos hacer, Miguel? Mira, Bueno, hay lo muchas dinámicas de principal es PNL que nosotros usamos. reconocerlo y transformarlo. Por ejemplo, para eso hay muchas técnicas. Entonces, reconozco, o por ejemplo, la autoridad de mi padre. Esa autoridad la represento. Por ejemplo, la podría representar, ya que estamos hablando de elementos, en una velita blanca. Entonces, quemando esta vela, quiero que se queme todo el sufrimiento que he sufrido por esta autoridad. Mm, Entonces, claro, a partir de ahí, según el nivel de magia que tienes, puedes añadirle otros elementos. sí, Puedes poner exacto. agua bendita para bendecir, puedes poner saumos para saumar y limpiar, puedes dar ofrendas para al propio árbol transgeneracional para resolver ese conflicto. Puedes hacer Total. muchas, pero lo principal es que
ese problema que tú tienes o ese sufrimiento del pasado, si es sufrimiento por autoridad, es algo que está ahí dentro, es invisible. Tú lo principal es que eso invisible tienes que sacarlo afuera y simbolizarlo en algo, ponerlo en una cosa, por ejemplo, en un muñequito, ponerlo en una ofrenda, en una velita. Entonces soy capaz de simbolizar, de sacar hacia afuera eso que tengo dentro. Entonces eso lo voy transformando afuera, lo voy transformando literal y se transforma adentro. Sí. Entonces simplemente tengo que exteriorizar esa energía y cuando la exteriorizo, transformarla. Total. Entonces, Acá Paola dice, yo visualizo mi yo del futuro exitosa en mi profesión y siento esa emoción y la traigo al presente. ¿Es es correcto? una Sí, sí, manera, es a correcto. Es través una de la manera. imagen, aunque es más fuerte el ritual con materia, con cosas físicas, porque traes ese futuro que es idea aquí, al presente, Sí, donde ya al lo puedo presente. ver, lo puedo tocar, Sí, lo puedo total. oler. Entonces, si el futuro, que es solo una idea, ya baja al presente a una cosa física, ni siquiera presente al pasado, ya lo hago físico, ya lo hago tangible, ya lo puedo ver, oler y tocar. Entonces, Entonces, básicamente la metodología estaríamos hablando de marcar esa línea de donde yo estoy y lo que nosotros habitualmente pensamos como futuro, ¿no? En una línea de tiempo dentro de 6 meses, un año, o un mes, lo que fuera. Y esa transición hacia esa línea, hacia ese futuro, me irá marcando, mi inconsciente nos irá dando respuestas acerca de si el trabajo lo tengo que hacer todavía aquí en el presente para densificar ese futuro o eventualmente ese trabajo en mi línea, en mi propia línea de tiempo o inclusive en el transgeneracional. totalmente, o sea, el propio proceso ya te lo va diciendo. Ahora, si quieres llegar más rápido ahí, también hazle ofrendas de vez en cuando, ponle velitas o visualizaciones o energetiza de la manera que quieras ese futuro. Mm, Entonces, por ejemplo, una vez al mes, cada mes voy, o una vez a la semana, voy a energetizar el futuro que yo quiero. mm, Entonces, una vez al mes está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al energetizar el futuro que yo quiero, me iré dirigiendo, pero a la vez la misma vida, las personas, mi propio interior, la revelación me irá diciendo qué cosas tengo que sanar. A lo mejor tengo un problema con alguien, peleo con ese alguien y en vez de tomármelo mal, he de entender que esa pelea forma parte de ese futuro que yo quiero crear, me sirve de total, algo. Si la puedo observar, veré. A lo mejor es la ira contenida con mi hermano que estoy volcando en esa persona con la que estoy discutiendo. total, Entonces ahí total, yo digo, wow, siento lo mismo que sentía con mi hermano o con mi madre. Esto es lo que he de sanar, esto es lo que me dice que he de sanar. Y lo sano total, y automático pasa algo que me acerca más a ese futuro que yo ya creé. total. Entonces pasa algo, si es Sí, sí, prosperidad me ofrecen un negocio nuevo o si es sí, magia me llega una capacidad nueva, es así. sí. Y se van Entonces, generando, curiosamente, en esto es que se van generando las circunstancias que muchas veces para cualquier persona de a pie piensa que son casuales, ¿no? Cuando en realidad no lo son en ningún momento. nunca. Otra cosa que me estoy acordando ahora que es fundamental, es importante porque va a facilitar mucho el proceso, es activar el mecanismo de atracción, que esto vendría a ser la energía sexual pero en vibración. Y es, para que lo entiendas, el placer y la alegría, el gozo de vivir. Mm, Cuando mm, tú vives feliz, activas el mecanismo de atracción y hagas lo que hagas, te diriges a ese futuro ideal, como que el propio flujo te va llevando. Sin mm, embargo, cuando estás triste, eres víctima o eres un amargado, activas el mecanismo de repulsión. Y hagas mm, lo que hagas, generas repulsión de eso que quieres mm. atraer, sea dinero, sea una mujer, sea Sí, algo sí, nuevo que quieras. Conforme más de víctima te pongas, más sufras, total, más lloriques, más repulsión genera. exacto. Obsérvenlo todos, fíjense, cuando una Sí, persona está alegre, es simpática, tiene como una especie de placer de vivir, te genera atracción, te apetece hablar con ella, te sientes cómodo. total. Pero si alguien empieza
a contarte toda su agonía, todo su enfado, te genera repulsión. Mm, Puedes amar mm. a esa persona y escucharla. Te escucho porque eres mi madre y no me queda otra, o porque eres mi hijo y te amo, pero no por atracción, no por Sí, deseo. exacto, exacto. Entonces, Aquí, antes que, porque nos están preguntando varias personas si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado este por directo supuesto, en mi canal de Instagram y muy probablemente le mandaré a Miguel este vídeo. Y es justo que nos no pregunta sé cómo aquí, se pone en mi canal. Siempre que hago bueno, entrevistas en otros canales, luego ya, no sé cómo ya te diré yo compartirlo. cómo lo pones. Aquí, en esto que justo que estamos hablando, ¿no? Maki Gabriela dice, estoy en la transformación del futuro, sin embargo, noto que el disfrute es algo que me genera cierta oposición. Entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Desde el merecimiento o como ritual? Mira, Esta es es esta- necesario, tienes que trabajarlo, tienes que entender. Yo como lo hice, porque fíjate, yo también he estado muy programado al trabajo y a la esclavitud de más jovencito. Sin embargo, me di cuenta de eso, de que quien vive feliz gana más, vive mejor. Entonces me lo puse como un trabajo. Como un trabajo, tengo que disfrutar, al principio lo hacía así, aunque sea media hora al día, porque esa media hora al día trae prosperidad. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. La prosperidad es el sentimiento, o sea, el placer es el sentimiento o el estado que acompaña a lo que prospera o se expande. Si tú ahora ganas más dinero, sientes cierto placer o sienta alegría porque estás creciendo en dinero. Si tú estabas enferma y tu salud mejora y crece, sientes placer y alegría. Si tu relación de pareja iba mal y empieza a ir muy bien, sientes placer y alegría. El placer es lo que se siente ante la expansión. Sin embargo, ante la contracción, lo que se siente es sufrimiento y miedo. Entonces, cuando el dinero va hacia menos, no sientes placer. Lo que te sientes es o sufrimiento o miedo. Cuando tu salud va hacia menos, tampoco sientes placer. Y cuando y cuando lo que sea, tu relación de pareja va a menos y se deteriora más, tampoco. Lo que sientes es sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es el estado y el miedo que se genera ante la contracción de la realidad. Sin embargo, el placer es lo que se genera ante la expansión de la realidad. Ahora, los magos entendemos que el universo se crea de sutil a denso y que el placer y la prosperidad es un mismo programa. Ahora, yo puedo esperar a prosperar para entonces tener placer o invertirlo como mago que soy. Cuanto más placer sea capaz de sentir más respecto genera, a eso que yo quiero, más prospera exacto, porque es un más mismo prospera. programa, va junto, ¿entiendes? Igual de todas formas, como estábamos hablando anteriormente, no me acuerdo el nombre de esta persona que preguntaba, tal vez puede ser de que ella tenga en el pasado ese no merecimiento, es decir, un programa fruto de que Totalmente. los padres le decían que nunca, que no valía nada o que no la deseaban y entonces no se siente merecedora y que le puede estar perjudicando ese pasado la proyección O, por de ese ejemplo, futuro. imagínate tener un familiar drogadicto, que es lo que pasa ahí. El familiar buscó el placer a través de la droga y terminó en la drogadicción por culpa del placer. O terminar o tener a familiares viciosos, alcohólicos, todo eso al final es una búsqueda del placer. Pero este problema, ¿por qué ocurre? Y esto te lo explica también muy bien la Cábala. Porque el placer, esas personas que sufren ese tipo de cosas, las ponen como final. Entonces, mi objetivo mayor es vivir el placer. Bien sea con sexo o con alcohol o con drogas, ese es mi objetivo final. Ahora, el placer, desde la enseñanza, no es un objetivo, sino que es un medio por el cual conseguir objetivos. Es como Mm. decir, el placer ha sido dado, en verdad, si lo transmutamos al acto sexual, que es el acto de más placer que hay, para crear un hijo. No ha sido dado porque sí, sino para crear un hijo. Pues lo mismo pasa. Cuando el placer lo usas para cosas útiles, tengo ahora mismo que aumentar el dinero que gano, por lo tanto tengo que diseñar una manera de aumentar el placer en mi cuerpo y dirigirlo a eso, o tengo ahora mismo que mejorar la relación con mi pareja y para eso es imprescindible que también que suba ese nivel de placer. Entonces ahí lo estás haciendo bien porque estás usando el placer para crear un Para objetivo. atraer.
No estás Mm, poniendo el placer como objetivo. Ese es el problema. total, exacto, exacto. Ese es el problema, que al final ponemos lo hacemos desde donde totalmente diferente. Vamos a la última, porque ya nos pasamos el tiempo, pero acá, por ejemplo, dice Izar García, dice, ¿cuántas líneas temporales podemos generar en conjunto? Es decir, más de un solo proyecto, un proyecto para cada área de mi vida. Entiendo que todos esos proyectos están contenidos dentro de pueden estar Uy, contenidos dentro de claro, esto es muy importante que lo cuente porque esto también es una cuestión, ahora que hablas de cuántas líneas temporales. Mira, aquí el único problema que hay, puedes crear las que quieras, pero cada vez que creas más, la energía se se disipa, dispersa, se se dispersa. dispersa. Las líneas temporales se crean a través de las dudas. Entonces, por ejemplo, yo pongo en duda cómo soy como hombre o como mago y eso me permite aprender otras maneras de ser y tomar otro camino, otra línea de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cada duda que yo tomo abre un tiempo nuevo. Ahora tengo la duda de casarme o no casarme. Bueno, desde que tengo esa duda, hay un futuro donde estoy casado y otro donde no lo estoy. Tengo la Total. duda de si abrir una escuela de enseñanza o no abrirla. Pues hay un futuro donde está y otro donde no está. Cuando se crean demasiadas líneas de tiempo a través de las dudas, llega un momento que tú ya no tienes fuerza. Que hagas lo que hagas, no tienes fuerza. Entonces tendrías que cortar literalmente las líneas de tiempo inconclusas, cortar las relaciones de pareja inconclusas, esos deseos que tuviste pero no realizaste, para que vuelva a ti la certeza. La Mm, certeza lo que hace es condensar todo en uno. Entonces yo voy hacia aquí y no existe otra línea porque es aquí donde voy. Sin embargo, la duda abre muchas líneas. Cada vez que te exacto. pones en duda, se abren líneas nuevas y cada vez que entras en certeza, todo se define hacia esa línea. Muy bien. Entonces, claro, lo que puedes hacer es ir saltando de línea en línea, que eso también es También. bueno. Ujú. Experimentas una, pasas a otra, En vives en callos. certeza y abres la duda cuando quieres cambiar, cuando quieres una transformación. Total. Bueno, Miguelón, hay un montón de preguntas, perdona a la gente que nos ha hecho muchas preguntas y no hemos podido, o Miguel no ha podido responder todas, así que igual de todas formas, si lo quieren repetir, este directo quedará grabado y ya le diré a Miguel cómo lo hace para que lo coloque en su Instagram. Y nada, recordar que si quieren, creo que queda una sola plaza para el Camino de Santiago. En septiembre, del 4 al 11 de septiembre, estaremos junto con Miguel y quien les habla en el Camino de Santiago Iniciático, los tesoros del cielo en la tierra. Así que, Miguelón, ¿qué? ¿Nos vamos a cenar o qué? No, vamos a cenar. Un abrazo muy grande. Gracias, Abrazo para Jorge. todos. Gracias a todo tu hermoso Chao, chao. público, al mío también. Y apliquen todo esto y vayan construyendo un tiempo con amor, con dignidad, con prosperidad y con conciencia en su pasado, en su presente y en su futuro, Tu porque al futuro. final todo es uno. Totalmente de acuerdo. Paz profunda, Miguel. Un abrazote de luz. Un Chao, chao. abrazote. Cuídate.